Entonces, él dice, este objeto está girando. Sí, está girando alrededor de un eje. ¿Sí? Y este gira en esta dirección, entonces genera un polo norte-sur, por decirlo de alguna forma. Y si gira en la dirección contraria, entonces genera un polo ¿qué? Sur-norte. Sí. De tal suerte que eso genera una fuerza de ¿qué? De atracción magnética. Entonces puede compensar la fuerza ¿qué? Eléctrica de repulsión. ¿Sí? Esa rotación, pues estrictamente, siendo así sincero, mirándolos a los ojos y no mintiéndoles, pues no es tan real. Es más bien un argumento como para que la gente ¿qué? Comprenda la vaina, ¿sí? Porque como es de mecánica cuántica, realmente cuando uno calcula el spin, pues las unidades de spin están asociadas con una cosa que se llama momentum angular, ¿sí? Pero pues necesariamente no es que se vea rotar el electrón así como chévere, ¿me entienden? ¿Aló? ¿Sí estamos? Pero al tener esas magnitudes, entonces se le asocia como un efecto de rotación. ¿Quién me dijo eso? Mi profesor de mecánica cuántica, que es un dios en esas cuestiones y que vive allá metido en ese acelerador casi todos los días. Entonces, pues yo le creo. ¿Sí estamos? Es lo que les cuento. Entonces miren, el causante último del campo magnético es el famoso spin. Entonces puede ser excesos o efectos de spin para arriba, spin para abajo, lo que genera la magnetización de un material. ¿Sí estamos? También a veces lo llamaban, bueno, ya en un poco más macro podría también ser una distribución de cosas que llaman dipolos. Pero bueno, no voy a entrar en detalles de eso. ¿Listo? Miren que hablar de campos no es tan trivial. No, hablar de campos no es una cosa trivial. Un curso de campos no es trivial. Entonces miren, ¿qué pasa? Hablemos de los campos que uno podría ver. Es decir, hablemos de los campos de la siguiente manera. Por ejemplo, pongámonos un ejemplo sencillo. Supongan que estamos en la superficie de la Tierra, que localmente es plana, ¿cierto? O sea, aquí uno ve que la Tierra en general es plana, ¿sí? Entonces, como la Tierra es plana, pues podríamos decir que aquí hay un campo gravitatorio que va jalando hacia abajo. ¿Sí estamos? Y voy a hacer también una analogía con el campo eléctrico. Entonces tenemos un campo eléctrico, es un campo eléctrico E, que también apunta, la dirección no importa ahorita. Ok, para que nosotros sepamos que hay campo gravitatorio, ¿qué se hace necesario? Ya uno que me pongo nervioso, ¿qué cosa? Que haya cuerpos que experimenten en el campo. Que hayan cuerpos que experimenten el campo. Mientras no haya cuerpos que experimenten el campo, pues nosotros no podremos saber si hay o no hay campo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí yo podría poner un objeto de masa que M. ¿Sí estamos? Este campo gravitatorio de alguna forma percibe esa propiedad de la materia, que es tener ¿qué? Masa. ¿Sí estamos? Inmediatamente detecta eso, este objeto que va a experimentar una fuerza o una aceleración. ¿Sí estamos? Entonces el objeto inmediatamente va a experimentar una fuerza que yo llamo fuerza de gravedad y va hacia abajo, ¿sí? Pero el hecho de que surja esa fuerza de gravedad es debido a la interacción entre esta masa y este ¿qué? Campo. No necesita la Tierra tocar ese objeto. A distancia puede lograr ese efecto, ¿sí? Como está tan de moda lo de las ondas gravitacionales, pues puede ser básicamente que esa masa deformó una cosa que se llama ¿qué? El espacio. Bueno, y lo que pasa es que como los relativistas dicen que el espacio está amarrado al tiempo, entonces deforma el espacio-tiempo. Eso es lo que se dice. Pero pues dejémoslo en que deformó solo ¿qué? El espacio, para que sea tranquilo. ¿Sí estamos? Muy bien. Entonces miren, propiedad intrínseca de la materia, detección, efecto, una fuerza. ¿Estamos? Pero miren que es bien interesante, por ejemplo, aquí coloco un objeto de masa m. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué experimenta ese objeto debido a ese campo eléctrico? Ah, pero solo coloca la propiedad de la masa, ¿no? Mira, papito, puse una masa. No más. ¿Qué experimenta ese objeto? ¿Está cargado? Nada. Nada.
No experimenta absolutamente nada. Es decir, que si ese man se mueve con una velocidad p hacia adelante, pues en un futuro por allá, cuando ya haya recorrido una gran parte de, no sé, puede ser una placa, algo que genera un campo eléctrico en esta región del espacio, entonces él va a seguirse moviendo con su masa m, con una velocidad v en el mismo sentido. ¿Sí estamos? Listo, eso es el asunto. Entonces, los campos son selectivos, ¿sí? Los campos son selectivos y solo escogen unas ciertas propiedades de la materia. ¿Sí estamos? Entonces, el campo gravitatorio escoge o elige la masa, ¿sí? Y el campo eléctrico elige ¿qué? La carga. ¿Estamos? O sea que para que este señor experimente algo debe tener una carga ¿qué? Una carga eléctrica Q. Ya ahí podrá moverse de esta forma o podrá moverse de esta forma, dependiendo de las características del famoso ¿qué? Campo. ¿Sí estamos? Bien. El campo magnético también escoge unas propiedades de la materia bien interesantes, aunque generalmente, visto de esta forma, el campo magnético altera solo una cosa. Yo puedo poner aquí, yo puedo colocar aquí lo siguiente. Una masa M. ¿Qué pasa? Señor, ¿qué pasa? Campo magnético. ¿Qué pasa? Se mueve la dirección del campo. ¿Qué es la masa? Una masa. Depende de la composición de la masa. Depende de las propiedades que tenga esa masa. ¿Sí estamos? Entonces, si esa masa simplemente es una masa cualquiera, pues yo puedo poner aquí un imán, ponérselo a esta tabla, y la tabla que va a experimentar. Nada, en general, pues no se va a ver atraída de alguna forma. ¿Sí estamos? Pero de pronto pongo una carga eléctrica. ¿Experimenta o no experimenta? La puse, pum. ¿O será que solo experimentan cuando se están moviendo? Tarea, les voy a dar ese retico, porque yo aquí he votado prácticamente todo y no me han leído. Entonces, tarea. ¿Qué pasa si pongo una carga, o sea, dejo una carga en reposo en un campo magnético? ¿Va o no va a experimentar qué? Fuerza. ¿Sí estamos? Decidan eso. Muy bien. Estamos de acuerdo que si pongo una corriente eléctrica inmediatamente va a sentir el efecto de qué? Del campo. E incluso si pongo un electrón moviéndose, el electrón va a experimentar una fuerza que lo hace ¿qué? Girar. Si el electrón se está ¿qué? Moviendo. Pero ahora la pregunta es, si la carga está en reposo en el campo magnético, ¿se va a mover o no? Pues entonces averigüen eso. Entonces miren, los campos son selectivos, los campos eligen a sus víctimas y no a todo el mundo le hacen efecto. ¿Sí estamos? Tienen preferencias por algunas propiedades de la materia. Miren, ahora porque uno dice que un campo de este tipo, de estos campos físicos, son campos vectoriales. Pues porque miren, si yo pongo, por ejemplo, la Tierra, entonces si yo pongo un objeto de esos que me va a medir si hay campo o no, entonces cuando lo ponga ahí, se va a experimentar una ¿qué? Una fuerza. Pero ahora si lo pongo por aquí el objeto, entonces va a experimentar una ¿qué? Una fuerza. ¿Sí lo ven? Claro, el campo eléctrico es campo eléctrico y la fuerza es fuerza, pero estas líneas de alguna forma se pueden asociar a las líneas que tiene el campo gravitatorio. O sea que apunta ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Estamos? Entonces a cada punto del espacio se le asocia un vector. ¿Sí lo ven? ¿Quién es el causante de ese efecto? El campo gravitatorio. En este caso la masa de la Tierra. ¿Sí estamos? Entonces en cualquier lugar del espacio que yo coloque la masa siempre va a experimentar una fuerza. ¿Hacia dónde? Hacia abajo particularmente. ¿Sí está claro? Si yo, por ejemplo, tengo una carga eléctrica positiva
y pongo otra carga eléctrica positiva por acá, entonces ella va a empezar a experimentar una ¿qué? Repulsión, ¿no? Ok, entonces, si la pongo por acá, si la pongo por acá, ¿sí lo ven? Entonces, por eso es que se dice que esos campos tienen un comportamiento estrictamente ¿qué? Vectorial, porque a cada punto del espacio le puedo asociar un vector de fuerza, un vector de campo eléctrico o campo gravitatorio. ¿Sí estamos? Es interesante, es interesante. Esa es la razón por la cual es importante tener claro el concepto de ¿qué? De campo. ¿Sí estamos? Es muy importante tener claro el concepto de campo, pues para que cuando uno termine un curso de campos, por lo menos pueda decir que tiene idea de qué es un campo. ¿Sí estamos? Y qué tipo de campos estudiaron en el curso de campos. Bueno, aquí solo lo llaman curso de campos, ¿no? O campos ¿qué? Electromagnéticos. Listo, entonces generalmente el curso giraría en torno a campos electromagnéticos y sin embargo aquí yo le hago gravitatorio, le hago de todo ahí. Miren, además de esos campos pueden haber otros campos vectoriales, pero estos campos vectoriales tienen una característica especial. No necesariamente están asociados a propiedades intrínsecas de la materia ni nada. Como por ejemplo el campo que les describí hace un rato, el campo de velocidades. ¿Estamos? Entonces, si ustedes revisan, claro, eso es un campo vectorial, pero no tiene esa naturaleza física que he escrito yo en estos otros campos. ¿Sí estamos? Simplemente son comportamientos de las partículas, o sea, asociado a otras magnitudes que vectoriales. ¿Sí estamos? También uno puede hablar de campo de ¿qué? De fuerzas. ¿Sí? No necesariamente el campo, digamos, el campo eléctrico es el mismo campo de fuerzas eléctricas, aunque sí están de alguna forma ¿qué? Relacionados. Ahora les pregunto yo, esa pregunta sí es clave, para ofenderlos otra vez, eso me gusta. ¿Quién fue el man que se inventó el concepto de campo? Y una vez los miro a los ojos así ofendido. No fue Tesla, por si acaso lo van a poner en Facebook, ¿no? No fue Tesla. Entonces, ¿quién fue? No. Y yo les dije, es el archienemigo de Tesla. ¿Quién? Faraday. Faraday es el papito del concepto de campo. Claro, él hablaba más de un campo de fuerzas que de un campo ¿qué? Eléctrico. ¿Qué pasa con él? Ah, sí, Edison es el malo de la historia, supuestamente, respecto a su querido Tesla. ¿Estamos de acuerdo? Ah, tiras Tesla es muy bien, ¿no? Yo solo les digo por molestarlos. Nikola Tesla. Y Maxwell depura la idea de Faraday, porque Faraday, como no sabe matemáticas, ¿lo recuerdan bien? Que yo dije en las clases perdidas del profesor Omar, ustedes recordarán que Faraday no tenía nivel matemático que se esperaba. Básicamente era un experimentador impresionante, pero lo chévere de esa época, que eso en la actualidad a veces no lo dejan hacer y me parece que es un poco triste. En esa época el hombre, obviamente es un dios, es un tipo que tiene un conocimiento claro, ha hecho muchos experimentos, entonces ya hay un momento en que él empieza a ¿qué? A filosofar sobre, ¿sí? Que es lo lindo de la física o de la ciencia, que uno dice, bueno, sí, este evento ocurre así, entonces ya el hombre empieza a decir como, bueno, ¿y por qué? Entonces él empieza a decir, no, es que de pronto en la materia existen una cosa que se llaman campos de fuerza y que las fuerzas por aquí o por acá actúan, empieza a pintar esas fuerzas, de pronto ocurre ese evento de las limaduras de hierro, ¿se han visto que uno pone una limadura con un imán y eso se ordena? Entonces los tipos dicen, uy, ese ordenamiento obedece a un comportamiento de las fuerzas de tipo vectorial y por ahí empieza el juego, pero Maxwell es el que ¿qué? El que mejora la idea porque él tiene el nivel matemático, mi hermano, o sea, el man sí raya estas ideas y las otras. ¿Sí estamos? Entonces ahí está el secreto. Muy bien, amigos, yo creo que lo voy a dejar ahí por hoy. Si se dieron cuenta, todo fue netamente ¿qué? Conceptual. Mañana entonces ya empezamos a ¿qué? A rayar unas cuentas que giran en torno a esto, ¿listo? Sigan siendo felices.